Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que su país dejará de celebrar elecciones, eliminando la posibilidad de una transición democrática al concluir su mandato el próximo año. La oposición, le recuerdo, gran parte en el exilio, lleva años denunciando que en Nicaragua no ha habido elecciones justas ni libertades civiles. Washington denuncia la dictadura de Ortega y de su mujer Rosario Murillo y llama a la comunidad internacional a no mantener relaciones con el país centroamericano. Nicaragua se ha convertido oficialmente en una dictadura. Quiero decir, antes lo era también, pero de forma extraoficial. Y es que el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, acaba de anunciar que ya no van a haber elecciones en el país. No volverán a haber elecciones. Con esas declaraciones, Daniel Ortega sepulta las esperanzas de nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua que desean elecciones libres. De nuevo, no os equivoquéis. Esto no es que antes Nicaragua tuviera elecciones libres. Para nada. Desde que Daniel Ortega volvió al poder, allá por el año 2007, ha ido dando pasos para poco a poco convertir el país en la Corea del Norte latinoamericana. Pero ahora es que ya ni siquiera va a esforzarse en parecer que hace elecciones. Y diréis, ¿cuál es su argumento para semejante decisión? Pues atentos. De que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás! Vamos, que no quiere hacer elecciones porque no quiere perderlas. Punto pelota. En principio, Nicaragua iba a tener elecciones en noviembre de este año 2026. Pues ya no. Ahora solo falta que el día de las elecciones salga diciendo que las ha ganado por el 102% del voto al más puro estilo Kim Jong-un. En realidad, Ortega quiere convertir a Nicaragua en la versión tropical de Corea del Norte. Pero al menos sin ojivas nucleares. Y hoy vamos a ver cómo también están creando una dinastía de poder al modo en el que China y Rusia lo han hecho también. De hecho, estos dos países les están ayudando a crear un sistema de control interno. Sí, puede que Nicaragua tenga una economía en crisis, con cantidades nachovidalianas de pobreza, pero eso no le impide recibir tecnología puntera de China para espiar, controlar a las masas y mantener bajo control a todos los ciudadanos. O los que quedan, porque en realidad más de 800.000 nicaragüenses han dejado ya el país desde que volvió Ortega en 2007. Y esto es mucha gente si tenemos en cuenta que Nicaragua tiene una población que ni siquiera llega a los 7 millones de habitantes. No es solo que Nicaragua sea pobre, es que su modelo se va pareciendo cada vez más al de China, pero sin la prosperidad. Por primera vez desde que Nicaragua restableció relaciones diplomáticas con Beijing en 2021, el régimen de Daniel Ortega autorizó oficialmente el ingreso de efectivos militares chinos al país. La decisión representa un paso inédito en la relación entre ambos gobiernos y añade un componente militar a una alianza que hasta ahora se concentraba principalmente en el comercio, la infraestructura y la cooperación tecnológica. Ya lo veis, mientras todos mirábamos a Oriente Medio y a Ucrania, o poníamos el foco en Venezuela y Cuba, a 2 horas y media de vuelo desde Miami se está construyendo una copia del sistema chino o del sistema norcoreano, que es peor. Y no es solamente un país con niveles de corrupción, de estado fallido, y con una relación muy sospechosa con los narcos. No olvidéis que Nicaragua forma parte de las rutas de la droga. Es que además es China la que se está instalando en Centroamérica a través de su alianza con Daniel Ortega. Y por si esto no fuera poco, también hay presencia militar de Rusia. El Senado ruso aprobó la ratificación del acuerdo de cooperación militar suscrito con Nicaragua y este es un paso que formaliza y consolida la asociación en materia de defensa entre ambos países, ubicando a nuestro país como un peligro directo ante Washington. Como ya os podéis imaginar, anunciar que Nicaragua es una dictadura con todas las letras ha sentado muy mal en toda la región, y en especial en la Casa Blanca. Marco Rubio, el secretario de Estado, ha colocado en su cuenta de X: la administración de Donald Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. A este paso, Marco Rubio va a tener que pedir un bono por productividad. Ahora tiene que hacerse cargo de un nuevo problema para los Estados Unidos. Porque ya no se trata de que Ortega simplemente se niegue a hacer elecciones. Que mal está. Es que en el patio trasero de los USA le está creciendo otra dictadura en el momento en el que todos pensábamos que la izquierda latinoamericana estaba en claro retroceso. Y esto es lo que busca la doctrina Monroe. ¿De qué es la doctrina Monroe? Pues la versión de la doctrina Monroe, pero tocada por el grupo Trump y los MAGA Boys. El anuncio de Ortega ya provocó una reacción de Donald Trump, que ya se la tenía jurada incluso desde su primer mandato.
El presidente Trump ha puesto en el punto de mira al régimen de Ortega y a sus partidarios en Nicaragua, quienes han incurrido en corrupción, abusos contra los derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Donald Trump sabe que cualquier victoria en Venezuela y probablemente en Cuba estaría incompleta si al mismo tiempo le nace una Corea del Norte en el flanco sur. Y más aún si sus rivales estratégicos, a saber, China y Rusia, se hacen fuertes aquí. Pero también lo sabe Ortega. Estar en contra del tío Sam justo en este momento no es la decisión más sabia. Y quizás por eso el dictador nicaragüense ha decidido pisar el acelerador hasta la dictadura completa, donde tenga el control absoluto. Y hablo de acelerar, porque como vamos a ver en el vídeo de hoy, prohibir las elecciones en Nicaragua no es un gran cambio en este país. Aunque antes tuvieran elecciones, oficialmente no eran elecciones. O sea, no eran elecciones reales donde pudiera haber auténtica alternancia en el poder. Para nada. Lo que ha hecho ahora es simplemente oficializar lo que ya sabíamos todos, que el país es una dictadura. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Que Ortega simplemente ha salido del armario de los dictadores. Llevaba años ahí, con una doble vida, fingiendo delante de todos, y ahora ya ha dado el paso y se lo ha dicho a todos. Mamá, papá, soy dictador. Pero esta salida de armario es mucho peor de lo que parece a simple vista. Por eso en este vídeo me hago varias preguntas. 1. ¿Por qué Ortega decidió anular las elecciones justo ahora? 2. ¿Puede llevar Estados Unidos una acción similar a la que hicieron en Venezuela? 3. ¿Tiene Ortega el apoyo de China en su desafío a Donald Trump? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... ¿Sabes cuál es el peor insulto que hay en el mundo de las finanzas? Especulador. Sí, la gente que de verdad sabe de inversión no tiene el más mínimo respeto por los especuladores. Es decir, por esa gente que invierte sin saber lo que compra solo porque ha visto no sé qué gráfica o no sé qué modelo estadístico y cree que con eso puede predecir el futuro como si fuera el tarot. En realidad nadie puede predecir el futuro. Invertir bien suele ser exactamente lo contrario. Es aburrido, lento y bastante menos emocionante de lo que se vende en YouTube. El problema es que nadie nos enseña cómo hacerlo de verdad. Y precisamente por eso os quiero hablar del patrocinador de hoy. Invertir con Cabeza, el curso de inversión de locos de Wall Street. Invertir con Cabeza es un curso creado por los periodistas del programa Tu Dinero Nunca Duerme junto a LWS Academy para aprender a invertir con criterio. Incluye lecciones magistrales de gente como Juan Ramón Rayo, Miguel Anso Bastos o incluso Javier Milei. En este curso no te van a explicar qué acciones tienes que comprar o cuál va a ser el próximo pelotazo. Porque quien te diga eso te está mintiendo. Lo que te enseñan es cómo analizar empresas, fondos, bonos o inmuebles y cómo construir una cartera pensando en el largo plazo. Una de las cosas que más me gusta es que con este curso te puedes terminar montando tu propia cartera de inversión paso a paso. Pero lo más importante es que saldrás entendiendo por qué haces cada cosa, en lugar de limitarte a copiar lo que diga el gurú de turno. Así que si alguna vez habéis pensado que ya va siendo hora de aprender a invertir de verdad, os dejo toda la información en el enlace de la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a... OnlyFans. Cuando tocamos la historia de un país latinoamericano, hay elementos por los que prácticamente siempre vamos a pasar. A saber, drogas, Guerra Fría, socialismo y dictaduras. Pues bien, Nicaragua los tiene todos. Aunque en este vídeo vamos a dejar de lado el polvo blanco para centrarnos en los tres últimos, es decir, las dictaduras. Porque durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, Nicaragua estuvo gobernada con mano de hierro por una dictadura de derechas, la de la familia Somoza. Era una dictadura militar sostenida por los USA. No olvidéis que estábamos en tiempos de la Guerra Fría y que el tío Sam estaba dispuesto a apoyar cualquier cosa que sirviese para frenar el socialismo. Vamos, un poco lo que ahora está repitiendo el presidente Naranja. Esa gente está loca, pero el comunismo es, en mi opinión, el comunismo es la mayor amenaza para nuestro país y su historia, incluyendo incluso la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, el 11 de septiembre. Creo que es la mayor amenaza que he visto para nuestro país. Esa gente está completamente loca. Y es el enemigo de la gente libre en toda parte y en cualquier lugar del mundo. El problema es que eso incluía apoyar a una dictadura corrupta y represiva como pocas, que no pestañeaba ni un segundo si tenía que robar a sus propios ciudadanos. Pero para luchar contra esta injusticia surgió una guerrilla marxista llamada el Frente Sandinista. Una guerrilla que cautivó a la izquierda de todo el mundo. A fin de cuentas, su causa era noble. Luchaban contra un dictador. Con todas las letras. Es más, a muchos españoles os sonará el Frente Sandinista por esta canción de Cortatu. ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! Daniel Ortega fue uno de los principales líderes de esta revolución y en 1985 asumió la presidencia de Nicaragua. Mirad qué discurso soltaba en aquel entonces en la ONU. Traemos este testimonio ante esta asamblea por la defensa de esta organización que en su 40 aniversario está seriamente amenazada por quienes
desconociendo el respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos, tal y como lo hicieron en la pequeña Grenada de Maurice Bishop, hoy amenazan con la destrucción a Nicaragua. Durante 5 años este señor hizo de todo. Se acercó a Cuba y a la Unión Soviética. Combatió a grupos guerrilleros de derechas financiados por los Estados Unidos, como la Contra. Recordad que estábamos en plena Guerra Fría, así que Ortega estaba apoyado por la Unión Soviética hasta que dejó de estarlo. Básicamente, cuando colapsó el comunismo, se le frenó la ayuda. Y ahí es cuando Nicaragua tuvo elecciones y Ortega las perdió. Y ya sé lo que me vais a decir ahora. En este momento es cuando os cuento cómo Ortega se aferró al poder y comenzó su dictadura. Pues sorprendentemente, no. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. En el año 1990, Ortega abandonó el poder tras saquear el Estado y se quedó en la oposición, al frente del Partido Sandinista. ¿Por qué? Tal vez alguno pensaría que tenía unas profundas convicciones democráticas, o tal vez simplemente tenía miedo de que los gringos se lo cargaran. A fin de cuentas, él ya no tenía el apoyo soviético. En cualquier caso, Ortega tuvo un periodo democrático en el que era el líder de la oposición de izquierdas hasta que dejó de serlo, porque en el año 2007 los nicaragüenses le volvieron a votar. Pensaban que era un líder de izquierdas más, un socialdemócrata cualquiera, y si había aceptado una derrota electoral en 1990, también podría aceptarla en el futuro, ¿verdad? Pues no. En realidad, Ortega aplicó el principio de la rana en la olla de agua hirviendo. Nadaba tranquila la paisana sin ver el fuego prendido abajo y mientras se dormía la rana, el agua le hacía su trabajo. Esta es la forma en la que actúan las dictaduras desde siempre, y Ortega es un dictador de manual. En el año 2000 había pactado ya con el expresidente Arnoldo Alemán una reforma electoral a su medida. Bastaba con el 35% de los votos y 5 puntos de ventaja sobre el segundo para ganar en la primera vuelta. Y gracias a este apaño, en 2006, Ortega volvió a la presidencia con solo el 38% de los votos. El porcentaje más bajo de la historia para un ganador. Pensad que las segundas vueltas precisamente existen para evitar que alguien gane con tan pocos votos. O sea, vale, hay varios candidatos al principio, se eligen más o menos los dos mejores, pero luego hay una segunda vuelta para que, si a alguien no le gusta de verdad ese candidato concreto, el caso de Ortega, puedan unir filas en torno al otro candidato. Por eso existen las segundas vueltas. Pero claro, con esta reforma electoral, Ortega se quitaba este segundo filtro, de tal forma que le bastaba con tener un 38% de apoyo firme para terminar haciéndose con el poder, como así hizo. En fin, que fue una reforma hecha por un amigo a su medida. Los resultados apuntan que Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, obtuvo el 38,49% de los votos, seguido del empresario Eduardo Montealegre, de la disidente Alianza Liberal Nicaragüense, quien alcanzó el 29,52%, mientras que José Rizo, del Partido Liberal Constitucionalista, se situó con el 24,15%. Y fue entonces cuando comenzó a demoler la democracia nicaragüense. Primero autorizó la reelección indefinida en el año 2010. Después se encargó de controlar a los tribunales. En 2014 aprobó una reforma constitucional para facilitar su reelección, mientras le daba al presidente la capacidad de legislar por decreto. Por si acaso en algún momento se le escapaba el control del Parlamento. Que vamos, ya os digo yo que no pasó nunca. Sí, hasta ahora Nicaragua continuaba teniendo elecciones, pero vamos, ya os podéis imaginar que tenían de limpias lo mismo que mi cuarto de baño. El régimen no solo se hizo con el control de la policía, los organismos electorales y los medios públicos, un control que utilizó ampliamente para atacar a la oposición. Es que además, en el momento en el que apareció un candidato contrario con un mínimo de carisma, ¡pum!, preso, inhabilitado o exiliado, una de las tres. Algunos de estos exiliados son tan famosos como por ejemplo el escritor Sergio Ramírez, que ahora tiene un sitio en la Real Academia de la Lengua Española. Derrocamos una dictadura para tener otra peor, porque esta la dictadura es mucho peor que la dictadura de Somoza, ¿no? La cosa es que sí, que vale, había elecciones. Tú entrabas a votar, mirabas 50 caras, pero a la hora de la verdad solo podía salir una. La de Ortega. Y así es como se mantuvo la cosa durante casi 20 años. El régimen cada vez se iba volviendo más represivo. Cada vez controlaba más sectores de la economía. Cada vez todo giraba más y más alrededor del poder presidencial, hasta que el dictador, finalmente, ha decidido quitarse la careta. No volverán a haber elecciones. Vale, muerto el perro se acabó la rabia.
Me gustaría saber cómo justifican esto los medios de izquierdas. Pero bueno, la pregunta es, ¿para qué? Quiero decir, Ortega ya era el dictador de facto del país. ¿Por qué necesita decirlo abiertamente justo ahora? ¿Por qué sale del armario? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Un estado familiar. Tenéis que escuchar el último discurso que ha dado el dictador, porque lo que ha anunciado es que era necesario levantar un muro. Así como lo oís, un muro que separe a los buenos, o sea, ellos, por supuesto, de los malvados opositores que están intentando, supuestamente, dar un golpe de Estado. Atentos. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Vale, me parece que el editor se ha equivocado de vídeo porque este es del año 2023, es decir, de hace ya 3 años. Bueno, lo que importa es que el dictador, en este caso Daniel Ortega, también asume la retórica del muro. Un muro para frenar los intentos golpistas de la oposición. ¿El problema? Pues que no hay ninguna prueba de que nadie quiera dar un golpe de Estado. Ninguna. Más allá del que está haciendo el propio Ortega para convertirse en dictador vitalicio, claro está. Para evitar este hipotético golpe de Estado, ha decidido acaparar todavía más poder. ¿Con qué objetivo? Pues para eliminar cualquier posibilidad de alternancia política. El pueblo nicaragüense triunfó. La democracia triunfó. La soberanía de nuestro pueblo y de nuestro país es asunto propio de las y los nicaragüenses. Nicaragua triunfa en paz y unidad. A quien estáis viendo y escuchando es a Rosario Murillo. Sí, ya sé, parece una bruja, porque lo es. Pero es la esposa de Ortega, y además es su vicepresidenta, su portavoz y una de las figuras más poderosas del régimen. Todo queda en casa. Y no se hizo poderosa por casualidad. En la campaña que devolvió a Ortega al poder, en 2006, Murillo le cambió hasta el vestuario. Fuera el rojo y negro guerrillero, dentro el fucsia y el turquesa. Colores más de boda que de revolución. Y por si todo esto fuera poco, le robó la melodía a John Lennon y cogió el Give Peace a Chance de los Beatles y le puso letra nueva sobre paz y reconciliación. Juntos digamos, que viva la paz, reconciliación. Vamos, que Ortega el guerrillero, el sandinista, se convirtió en Ortega el pacifista. Y su mujer ha sido su mano derecha para todo. No solo eso, ha llegado a encubrir a su marido en casos de abuso sexual contra su propia hija. En fin, lo que viene siendo una hermanita de la caridad. Y por supuesto, durante estos años, Nicaragua ha sufrido represión y torturas sistemáticas a opositores. Y no hablamos de un par de porrazos, no. Aquí tenéis un testimonio. Me arrancaron partes de las uñas de mis pies, choques eléctricos, quitándome la vida de una forma que no esperé. Debido a las torturas que recibí, sentía que mi cuerpo ya no tenía vida. Simple y sencillamente pensaba en mi familia en esos momentos y entregar mi vida a Dios. Nicaragua se ha inspirado siempre en el chavismo de Venezuela. Pero es que ellos lo han llevado todavía más lejos. Aquí hemos visto asesinatos a opositores, grupos paramilitares, similares a los colectivos pero mucho más violentos, y hasta su propia Gestapo, que se dedica a encontrar opositores. Y no solo opositores, porque Ortega también se ha dedicado a purgar a sus propios aliados. Lucharon codo a codo con Daniel Ortega en la década de 1970, pero ahora muchos de estos leales colaboradores están acusados de delitos y en la cárcel o bajo arresto domiciliario. Bayardo Arce, comandante sandinista y aliado de Ortega durante 50 años, fue detenido en julio del año 2025. Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad, también está preso. Álvaro Baltodano, general retirado, cumple 20 años de cárcel por supuesta traición a la patria. Y hasta el propio hermano de Ortega, Humberto, murió bajo arresto domiciliario después de llamar dictador a su hermano en público. Y para quien se pregunte quién queda entonces de la foto familiar, ahí está Laureano, uno de los hijos del matrimonio, y el que más se hace oír como fuerte sucesor, porque... De estrellas refulgentes nació Jesús, nuestro gran Salvador. Además de ser cantante de ópera, de formación y gestor de las inversiones familiares, es el enlace no oficial con China, Rusia e Irán, como un personaje de sucesión, pero con menos Nueva York y más Managua. La respuesta, claro, está en que el poder se queda donde está, en la familia. Es decir, que Ortega quiere crear una especie de monarquía comunista como la de Corea del Norte o una dictadura familiar como la Cuba castrista. Ya se verá. Lo que está claro es que esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Ha sido un proceso gradual, con una democracia que se ha ido apagando poco a poco. ¿Cómo? Pues obviamente un presidente no se despierta un buen día y prohíbe las elecciones y dice, ale, a partir de ahora esto es una dictadura. No.
Primero van prohibiendo cosas pequeñas, una tras otra, y van aumentando la intensidad o la importancia de las prohibiciones poco a poco, de forma que la gente no se da cuenta y por tanto no reacciona. Se va acostumbrando. Porque cuando consigues que la sociedad acepte lo pequeño, lo grande viene solo. Y diréis, ¿pero no han protestado nunca los nicaragüenses? Por supuesto. De hecho, lo hicieron en el año 2018. En Nicaragua son ya más de 110 las personas muertas en los disturbios y protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Bajo las órdenes de Rosario Murillo, la mujer de Ortega, la policía y los grupos civiles armados, estos paramilitares, se encargaron de detener o de asesinar a cientos de manifestantes. No solo eso, llegaron a prohibir cosas tan absurdas como los globos de colores porque los usaban en las protestas. De esta forma, si te veían que tenías globos en tu casa, con los colores de la protesta, sabían que eras un potencial opositor. Y a la cárcel. Los sandinistas tienen también sus propias prisiones para torturar a los opositores. En este caso, la versión nicaragüense del helicoide es el llamado chipote. Pero como el chipote no es tan grande como el helicoide chavista, el matrimonio dictatorial ha decidido hacer reformas para ampliarlo. El nuevo complejo policial Evaristo Vázquez fue creado en 2019, justo después de las protestas de 2018. Está en la periferia de la capital, Managua, y es un centro de detenciones creado ex profeso para esto. Te amarran de las manos, te suspenden del piso, estando con esposas y en otros casos con bridas plásticas que completamente te cortan la circulación, te suspenden del piso y comienzan a empujarte. Y en otros casos incluso a golpearlos con las macanas o con algunas armas. Esto es lo que les sucede a los disidentes que son atrapados antes de ser exiliados. Pero otro dato que señala la auténtica tragedia de la dictadura sandinista es el de los exiliados. En estos últimos 8 años han huido de Nicaragua casi 850.000 personas. Y os recuerdo que estamos hablando de un país de unos 6 millones de habitantes y medio. Para que os hagáis una idea, esto supone el 12% de la población. O sea, pensad en vuestra ciudad o donde viváis. Es como si en apenas unos años, 1 de cada 8 personas que conozcáis simplemente hayan desaparecido. Pero es que incluso dentro de los que consiguen escapar, el régimen todavía tiene formas de continuar castigándolos. 94 destacados críticos del régimen de Daniel Ortega han perdido su nacionalidad acusados de traición a la patria, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua. La pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados. También pierden todos sus derechos ciudadanos y se les incautan sus bienes muebles e inmuebles. El gobierno, o más bien la dictadura, ha retirado la nacionalidad a centenares de opositores y críticos en el exilio. Personas que de repente se han convertido en apátridas. Es un castigo muy del siglo XX, como cuando Stalin le quitaba la nacionalidad a sus opositores exiliados, o las leyes de Nuremberg de 1935, que hicieron lo mismo con gente como Albert Einstein o Thomas Mann. Entre estos apátridas está, por ejemplo, Gioconda Belli, escritora y excombatiente sandinista. Ahora vive exiliada en Madrid desde 2021. La quitaron la nacionalidad en 2023 junto a la de su propio hijo, y el castigo no se queda en el papel. En junio de 2025 asesinaron en Costa Rica a Roberto Samcam, militar retirado y crítico del régimen. Era ya el 6º disidente nicaragüense atacado o asesinado en suelo costarricense desde 2018. El mensaje es claro, ni el exilio te libra del régimen. Y ya sé lo que estáis pensando. Vale, ya nos ha quedado claro que Nicaragua ya era una dictadura. ¿Pero por qué justo ahora es cuando prohíben las elecciones? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La puerta de China en Latinoamérica. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la política internacional, la geopolítica, un poquito de economía y todo ello alineado con unas buenas dosis de humor negro y de sarcasmo, este es tu sitio. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. La supervivencia de la dictadura nicaragüense ya no depende solo de la voluntad de Daniel Ortega. Depende de una red internacional de aliados que encontró en Latinoamérica, o más bien en Centroamérica, una pieza inesperadamente valiosa, porque muchos todavía siguen viendo a Nicaragua como un problema lejano, y al régimen como un problema interno de los propios nicaragüenses. Sin embargo, China lo ve como una oportunidad. El régimen de Ortega ya entregó el 10% del territorio de Nicaragua a mineras chinas. La voracidad china por el oro avanza sobre áreas protegidas y afecta a zonas indígenas y afrodescendientes. Pensadlo así. Ahora que Cuba y Venezuela están cayendo, Nicaragua es la puerta de entrada de China en Latinoamérica. Y a estas alturas ya sabéis cómo funciona China. Lo hemos visto en decenas de países en África y en Asia. En 2021 Nicaragua rompió relaciones con Taiwán y restableció relaciones diplomáticas con Pekín.
Desde ese momento comenzaron a llegar los ingenieros, los bancos y las constructoras de papá Xi Jinping. Inversiones millonarias, proyectos de infraestructura y, sobre todo, un tratado de libre comercio. Con una amplia variedad de artículos de belleza, ferretería, ropa, electrónicos, cocina, muebles para el hogar y luminarias, todo importado de China, así se inauguró la tienda Superplaza. Y no penséis que se trata solo de tiendas chinas para comprar gatitos de estos que solo sirven para saludar. No. Hay mucho más. En Managua, la empresa de capital chino L&L Contemporary Exteriors inauguró una planta industrial dedicada a la fabricación de láminas galvanizadas, aluminizadas y tejas con aislante térmico, destinadas al sector de la construcción. Obviamente todo este dinero ha servido a las mil maravillas al régimen, y desde la perspectiva china, Nicaragua se ha convertido en otro de sus vasallos económicos. Ya sabéis cómo funciona la estrategia de diplomacia sugar daddy de China. Cada inversión en el país aumenta su influencia política. Y cuando Pekín se convierte indispensable en tu economía, tecnología, herramientas de vigilancia y gestión de datos, ya no hace falta invadir un país para tenerlo totalmente controlado. Pero es que ahí donde no llega el dragón asiático, se encarga el oso ruso. El Senado ruso aprobó la ratificación del acuerdo de cooperación militar suscrito con Nicaragua, y este es un paso que formaliza y consolida la asociación en materia de defensa entre ambos países. Obviamente Moscú no tiene la capacidad financiera de Pekín a la hora de apoyar a otros países, pero tiene otra cosa igualmente importante: influencia política y diplomática, armamento y entrenamiento policial represivo. O sea que si caen Cuba y Venezuela, Rusia convertiría a Nicaragua en su principal base de operaciones de todo el Mar Caribe. Todo ello a cambio de darles apoyo tecnológico para reprimir a la población de una forma mucho más efectiva. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. ¿Dónde está el tío Sam? ¿Cómo es posible que Trump está permitiendo la creación de un satélite chino justo a sus puertas? La respuesta es incómoda porque sus herramientas son limitadas. Sí, Estados Unidos ha impuesto ya sanciones económicas, pero poco más. Hasta ahora. Donald Trump, porque ahora agregó a Nicaragua a la larga lista de países que tienen que ver con el narcotráfico. Quien vemos en pantalla designó a Nicaragua como parte de la lista de importantes países de tránsito o productores de drogas ilícitas, de acuerdo con una nota de prensa del Departamento del Estado del país norteamericano. ¿Significa esto que Estados Unidos tenía pensado mandar a portaaviones a las costas de Nicaragua? No exactamente. Pensad que no hablamos de un país tan importante como pueda serlo Venezuela, pero claramente está en la lista. Así que en un momento en el que Ortega empieza a tener cierto miedo por que le manden a recoger con un Uber Delta, entonces ha decidido salir del armario de los dictadores. De que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás! Pero obviamente tras este anuncio la reacción de la Casa Blanca no se ha hecho esperar. Marco Rubio, el secretario de Estado, ha colocado en su cuenta de X: la administración de Donald Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo cierto es que la Casa Blanca tomó el anuncio del dictador Ortega como el punto de no retorno. No tanto porque vaya a bombardearla con democracia, ya me entendéis. La razón es que la señal de que el líder sandinista se está animando a desafiar la política hemisférica de Washington al aferrarse al poder. Y detrás, China y Rusia lo están apoyando. Así que, ¿qué podemos esperar entonces? Pues por lo pronto, el menú típico del McDonald's Trump. Sanciones al comercio nicaragüense, a los líderes y a sus familiares. Y quizás lo que sea el punto más débil para empezar a presionar de verdad. Sanciones a las remesas económicas. Pensad que buena parte del PIB de Nicaragua viene de la gente que está en la diáspora y que reenvía dinero. Pero mientras China siga apoyando, no creo que la presión económica vaya a cambiar mucho las cosas. Así que llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Concretará Ortega la prohibición de estas elecciones? ¿Qué hará Donald Trump para impedirlo y para evitar que le nazca una nueva dictadura, satélite de China, en el Mar Caribe? ¿Intervendrán China y Rusia para ayudar a Ortega y Murillo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.